Hola, les doy la bienvenida a la octava cápsula del curso. Hoy vamos a ver la prueba ANOVA, que es para ver las diferencias entre los promedios de más de dos poblaciones. Supongamos que tenemos este caso. Tenemos un modelo cuasi experimental y estamos buscando evaluar la eficacia de ciertos tratamientos. En el eje X tenemos el nivel de síntomas de una enfermedad, donde un mayor número significa que hay mayor nivel de síntomas. Y estas serían las 4 condiciones con las que estamos trabajando. El grupo 4 serían personas que no han querido seguir algún tipo de tratamiento para controlar su enfermedad. Luego tendríamos el grupo 3, que está recibiendo medicamentos para controlar sus síntomas. Luego el grupo 2, que está controlando sus síntomas mediante la psicoterapia. Y el grupo 1, que está siguiendo un tratamiento dual, es decir, está consumiendo medicamentos y está yendo a psicoterapia también. Entonces, queremos ver si el nivel de síntomas varía significativamente dependiendo del grupo. ANOVA va a ver si las diferencias que encontramos entre estos distintos grupos es porque realmente hay diferencias entre las poblaciones de las que provienen. En este caso esperamos que el nivel de síntomas varíe según el grupo y no dentro de un mismo grupo. O sea, no esperamos que una persona del grupo 1 tenga un promedio 9, sino que se espera que esté más cercano al 2, que es el promedio de su grupo. Ahora vamos a comparar un poco la prueba T de muestras independientes y el ANOVA. En la prueba T recordemos que evaluamos si existen diferencias significativas entre los promedios de dos grupos. En cambio, en ANOVA vemos si hay diferencias entre más de dos grupos, o sea, 3 o más grupos, y analizamos la varianza, que recordemos depende del promedio. La prueba T nos va a dar información respecto a la relación entre dos variables, una variable categórica, que es dicotómica, o sea, que tiene solamente dos categorías, y una variable cuantitativa. La prueba ANOVA se parece porque también es la relación entre una variable categórica y una variable cuantitativa, pero la diferencia que tiene es que nos va a permitir trabajar con más de dos categorías o más de dos grupos. La prueba T, recordemos, ocupa las distribuciones T que dependen de los grados de libertad, mientras que ANOVA va a trabajar con la distribución F. Ustedes quizás se preguntaron en el ejemplo por qué no hacemos pruebas T para todos los grupos con los que estamos trabajando, es decir, vemos la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2, entre el grupo 1 y el grupo 3, entre el 1 y el 4, luego el 2 y el 3, el 2 y el 4 y así. Sin embargo, eso tendría el inconveniente de que aumentaría el error tipo 1. ¿Por qué? Porque al error tipo 1 entre esta primera comparación se le sumaría el error tipo 1 entre la segunda comparación y entre la tercera comparación. Y al final nos quedaría un error tipo 1 acumulado demasiado grande. Por eso es mejor usar un ANOVA. Ahora vamos a revisar los supuestos para poder realizar esta prueba. Estos supuestos se tienen que cumplir o si no, no podemos aplicar la prueba. El primero es que los datos pertenecen a una población con una distribución normal. El segundo es que la variable dependiente es cuantitativa y que la variable independiente es categórica. En la ANOVA simple es cuando trabajamos solamente con dos variables, una cuantitativa, que debe ser la variable dependiente, y otra categórica, que sería la variable independiente. Hay otros análisis de varianza que ocupan más de una variable independiente o que ocupan más de una variable cuantitativa, pero en el caso de la ANOVA simple, este es el supuesto. También hay un tercer supuesto que sería la homocedasticidad o igualdad de varianzas, es decir que las varianzas de las poblaciones son relativamente iguales. Para poder aplicar una ANOVA siempre vamos a tener que asumir que las poblaciones poseen varianzas más o menos iguales. ANOVA, para saber si hay diferencias significativas entre los grupos, va a considerar dos tipos de variabilidades, la que se da entre los grupos, que también se le llama varianza explicada, porque nosotros estamos proponiendo que los puntajes varían en función de la pertenencia a un grupo y se calcula como la diferencia de los grupos con respecto al gran promedio, o sea, el promedio de todas las personas independiente del grupo al que pertenecen. Se suman todos los datos y luego se divide por el n total. Y la variabilidad intragrupal, que se da dentro de un mismo grupo. Sería la diferencia entre el promedio de la persona y el promedio de su grupo, y también se le llama la varianza no explicada.
porque es lo que no se explica por la pertenencia al grupo. La prueba ANOVA, como ya les dije, usa una distribución F para contrastar estos dos tipos de variabilidad y plantea dos hipótesis. La hipótesis nula sería que no hay diferencias significativas entre los promedios de los grupos y que las distribuciones son indistinguibles, o sea, se comportan todas de la misma manera. La hipótesis alternativa, al contrario, dice que sí hay diferencias significativas entre los promedios de al menos dos grupos, o que las distribuciones se pueden distinguir por sus promedios. Es importante decir que basta con que solo uno de los promedios sea diferente a los del resto de los grupos para que podamos decir que hay diferencias significativas. Sin embargo, ANOVA nunca nos va a decir cuál es o cuáles son los grupos que tienen estas diferencias. Solo nos va a decir hay diferencias, pero no nos va a decir dónde están las diferencias. Esta es la distribución F para que la puedan conocer. Es importante notar que empieza en la intersección de los dos ejes. Esto quiere decir que empieza en el 0 y se extiende hacia el infinito, o sea, nunca les va a dar un f de menos 3 o algo así. Y esta es la tabla que vamos a usar para calcular manualmente el indicador f. Ya vamos a ver la ayudantía cómo se puede hacer esto en R, pero manualmente es de esta manera. K sería el número de grupos, ¿ya? Entonces acá vamos a calcular la variabilidad intergrupal, o sea, la variabilidad entre los distintos grupos. Tenemos que calcular la suma de cuadrados, que sería como la sumatoria de cada uno de los grupos. En este caso teníamos 4. El promedio de cada grupo menos el promedio total elevado al cuadrado. Lo mismo con el grupo 2. El promedio del grupo 2 menos el promedio total elevado al cuadrado. El promedio del grupo 3 menos el promedio total al cuadrado y así. Luego vamos a calcular los grados de libertad de la variabilidad entre los grupos, que se calcula como el número de grupos menos 1. Y luego la media cuadrática. La media cuadrática en todas las variabilidades se calcula de la misma manera. La suma de cuadrados partido por los grados de libertad, siempre. Ya, la variabilidad intragrupal tenemos la suma de cuadrados, que sería la persona, el dato de la persona menos el promedio de su grupo elevado al cuadrado. Porque recordemos que queremos ver cuánto se aleja la persona del promedio de su grupo. Los grados de libertad están dados por el n total, o sea, todas las personas que estamos evaluando, menos el número de grupos. Y luego tenemos la media cuadrática, que es lo mismo. La suma de cuadrados partido por los grados de libertad. Luego tenemos la variabilidad total, que sería cada persona menos el promedio, el gran promedio, el promedio total, y eso elevado al cuadrado, y eso con todas las personas. Luego los grados de libertad, que están dados por el n total menos 1, la media cuadrática total. F siempre va a ser la media cuadrática entre los grupos y partido por la media cuadrática intragrupal. Sabiendo esto, vamos a tener un f más grande cuando la variabilidad entre los grupos sea mucho más grande que la variabilidad dentro de los grupos. O sea que esperamos que los grupos sean muy diferentes entre ellos, que se comporten de forma muy distinta entre ellos, pero que sean muy homogéneos internamente. Así vamos a tener un f más alto y es más probable que nuestras diferencias sean significativas. ¿Por qué? Porque para poder decir que hay o no hay diferencias significativas, vamos a hacer un contraste entre nuestro f observado y el f crítico. El f crítico va a estar dado por esta tabla que tiene los grados de libertad entre los grupos en este eje horizontal y tiene los grados de libertad intragrupales en el eje vertical. Entonces, viendo la intersección de estos dos grados de libertad, vamos a obtener nuestro f crítico y vamos a poder ver si podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, si lo piensan, si nuestro f es más grande, es más probable que podamos pasar este f crítico y por tanto podamos rechazar la hipótesis nula y decir que hay diferencias significativas. Entonces, esta es como una diapositiva resumen. Vamos a rechazar la hipótesis nula en dos ocasiones: cuando el f observado sea mayor al f crítico teórico y cuando el p-value asociado a nuestro f obtenido sea menor a 0.05. Ya vamos a ver cómo obtener el p-value en R
pero por ahora es bueno que lo tengan en mente. Eso, gracias por ver esta cápsula. Nos vemos el miércoles y que esté muy bien.